no sé si soy solamente yo, siento que Trump está con miedo hacia Kamala Harris. Por supuesto que tienen miedo a Kamala Harris. Veían que tenían, y esto lo decía ya un analista al que yo le tengo cierto respeto en Estados Unidos, cuando tú estás seguro de que vas a ganar y de pronto ocurre algo que te demuestra que es altísimamente probable que pierdas, el golpe psicológico es enorme. Y creo que Trump ha sufrido ese golpe psicológico. Y lo demostró. El otro día alguien me preguntaba sobre, no lo voy a buscar ahora, pero hace 2 días, anteayer, sí, el martes, Donald Trump le dio una entrevista a la Asociación de Mujeres Periodistas Negras, la Asociación Nacional de Mujeres Periodistas Negras. Y aquello fue, pero verdaderamente, el desastre más grande que ustedes se puedan imaginar. Iba a estar 1 hora. Vamos a empezar por ahí. A los 34 minutos su gente lo sacó. Entonces, empieza esto con una periodista que le dice, oiga, pues usted hizo esto y esto y esto y esto y esto y esto contra los negros. Ha dicho esto y esto y esto y esto y esto en contra de las personas de color. Ha tenido estas y estas y estas acciones de gobierno que perjudicaron a estas personas. ¿Por qué vamos a votar por usted? Y la respuesta de Trump era tan fascinante. A mí me pareció oír al observador. Dice, pues es una manera muy violenta de preguntarme, porque ni siquiera buenas tardes, señor, ¿cómo está usted? Nada de esto, porque claro porque usted es de ABC, ¿verdad? Porque son fake news todos ustedes y bla, 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 bla. Responder la pregunta, ni de coña, María Antonia. Pero se lanzó por un lado agrediendo a esta chica, pero sin jamás, esta chica además es una, perdón por de chica, es una periodista respetabilísima. Las 3 mujeres que estaban en el escenario con Donald Trump son periodistas del más alto nivel en los Estados Unidos, ¿no? No supo cómo responderles. Está tan acostumbrado a vivir en la burbuja del mundo MAGA, donde los de Fox News le centran balones fáciles para tirar a gol en todas las ocasiones, que enfrentarse a periodistas que actúan como periodistas simplemente les resulta destructivo para su visión del mundo, para su cosmovisión. Y en un momento dado dice, le preguntan algo, no sé ni qué le preguntaron sobre Kamala Harris como mujer negra, y lo que dice es, pues es que yo no sabía que era negra. Ella siempre estuvo diciendo que era del sur de la India, y eso fue lo que siempre defendió, y de pronto se volvió negra. Desde que recuerdo a Kamala Harris en la política de los Estados Unidos, es una mujer negra y asiática. Tiene los 2 orígenes, yo soy mexicano y español, ¿no? O español y zapoteca, si prefieren. Pero de pronto dices, estás tratando de hacer lo mismo que hiciste con Obama, dudar de sus orígenes. No, Obama no nació en Estados Unidos, nació en Hawái. No nació en Hawái. Y que eso fue una de sus grandes campañas eternas contra el presidente Obama. Es de un racismo tan vulgar. Si dice que es negra o no dice que es negra, ¿qué te importa? ¿O cuál es el tema? ¿En qué es relevante para los efectos de las propuestas políticas con las cuales van a pedir el voto al electorado, ¿no? Fue tan dramático el naufragio de Trump que a los 34 minutos su gente entró y lo sacó del escenario donde había quedado en estar 1 hora. Pero hay algo que yo señalaba en el vídeo del Proyecto 2025, que Donald Trump le dijo a los cristianos, voten por mí, si votan por mí esta vez ya no tendrán que volver a votar nunca más, lo vamos a arreglar todo, que ya no será necesario votar. Pero por otro lado también he estado repitiendo en los últimos tiempos una cantaleta que es aún más preocupante. Dice, no voten, ya no necesito votos, tengo tantos votos que ya no necesito que voten por mí, ni se preocupen, no vayan a votar.
Esto es un poco extraño, ¿no? Generalmente los candidatos están en campaña, pues para que la gente vote por ellos. Es la costumbre. Y decía Raquel Maddow, una brillante analista, no recuerdo de CNN, pero puede ser equivocadísimo estar en la NBC. Raquel Maddow decía, es que Donald Trump está convencido de que no necesita que voten por él para ganar. Es decir, que ha colocado en los organismos electorales de los estados donde se decide la presidencia, es decir, hay estados que sabes que van a ganar los demócratas, que los demócratas tienen a todos los electores de ese estado, y hay estados que son fundamentalmente republicanos, que sabes que los republicanos tienen a los electores de ese estado. Pero hay lo que se llaman los swing states, los estados de decisión, los estados de columpio, que pueden ir para un lado o para el otro y que pueden decidir la elección por unos pocos electores al colegio electoral. Fue precisamente lo que pasó en 2020, cuando, pese a haber perdido el voto popular, Donald Trump tuvo suficientes electores como para ganarle a Hillary Clinton. Y fue lo que trató de hacer Donald Trump cuando en 2020, el otro era 2016, en 2020 le hablaba al responsable de la elección, al secretario de Estado de Georgia, me parece, y le decía, tienes que encontrarme 11,000 votos, porque con solo 11,000 votos cambiaban los electores de Georgia de Joe Biden a Donald Trump. Esos funcionarios electorales que se negaron a hacer un fraude electoral en nombre de Trump han sido sustituidos en general por republicanos fieles a MAGA, fieles al concepto MAGA y leales a Donald Trump. Entonces, el punto es muy probable, o es probable, es viable, que Donald Trump no esté planteándose el que no necesita los votos porque el fraude electoral ahora sí lo puede hacer. Y porque se van a negar a aceptar el triunfo electoral de Kamala Harris, los funcionarios que ya tienen su lugar en los estados que deciden finalmente la elección del presidente a través de sus electores al colegio electoral. Y esa posibilidad es verdaderamente aterradora, porque significa que no necesita ganar la elección para poner en marcha el proyecto dictatorial, antidemocrático, autoritario y fascista en el que está empeñado el conservadurismo estadounidense y de todo el mundo.